Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de probabilidad de Science4U. Bien, vamos a continuar con el estudio de las variables aleatorias, de sus funciones de distribución de probabilidad, sus funciones de densidad de probabilidad, el cálculo de valores esperados y algunas aplicaciones que se pueden dar a este tipo de herramientas probabilísticas. Entonces, como tema del día y como objetivo de la sesión es estudiar y comprender las distribuciones hipergeométrica y de Poisson. ¿Okay? Vamos a estudiar la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Entonces, lo que está aquí en esta pantalla es básicamente la parte conceptual de la distribución hipergeométrica. Vamos a hablar un poquito al respecto de la distribución hipergeométrica y vamos a definir lo que es un experimento hipergeométrico. Bien, vamos a decir que un experimento hipergeométrico va a ser aquel en el que tengamos n objetos o n resultados y de ellos tomemos una muestra de tamaño n minúscula. Bien, n mayúscula es el total de objetos y n minúscula es el tamaño de la muestra. Ok, esa es la primera característica. Ahora, antes de continuar, vamos a hacernos una pregunta que estoy seguro que podemos responder de manera más o menos fácil. Pregunta: ¿de cuántas formas se puede seleccionar la muestra? Es decir, ¿de cuántas formas podemos generar subconjuntos de tamaño n a partir del conjunto de tamaño n mayúscula? Bien. Como aquí lo único que nos importa es generar colecciones de tamaño n minúscula, no nos importa el orden, pues el número de formas va a ser igual a el número de combinaciones que está dado por esta expresión. Si no recuerdan de dónde sale esta expresión que tenemos aquí, pues regresen a el video que está relacionado con las reglas de conteo en la parte de combinaciones. Ok, bien, entonces como segunda parte del experimento hipergeométrico, vamos a decir que a cada uno de los elementos del conjunto que tiene n objetos, los podemos clasificar como éxitos y fracasos. Bien, solo los podemos clasificar de dos formas, igual que en el experimento binomial. Ahora también los podemos clasificar como éxitos y fracasos. Vamos a decir que tenemos k éxitos. Por tanto, el número de fracasos va a ser igual a el total de elementos menos los éxitos, es decir, a n menos k. Este va a ser el número de fracasos totales. Este es el número de éxitos totales y este es el número de fracasos totales. Bien. Pero ahora, nosotros estamos tomando una muestra. Esa muestra vamos a suponer que contiene y éxitos. Bien. Entonces, el número de fracasos va a ser igual al tamaño de la muestra menos el número de éxitos, que es esto que tenemos aquí. Entonces son éxitos totales, fracasos totales, éxitos de la muestra, fracasos de la muestra. Otra vez, pregunta: ¿de cuántas formas n1 se puede seleccionar y éxitos del total de éxitos contenidos en todo nuestro sistema? Bien, entonces, nuevamente, esto se refiere a una combinación porque no nos importa el orden. Y lo hacemos con esta expresión, ¿verdad? Y eso va a ser igual a n1. Esto que tenemos aquí va a ser el número de formas en las que podemos seleccionar y éxitos del total de éxitos k.
De la misma forma, si queremos saber cuántas maneras, o de la misma manera, si queremos saber de cuántas formas n2 se encuentran n menos y fracasos del total de fracasos, que son estos que tenemos aquí, nuevamente aplicamos la expresión para las combinaciones. Bien, y aquí queda un poco más aparatoso, pero básicamente es lo mismo. Arriba es el número total de fracasos factorial sobre el número de fracasos en la muestra factorial multiplicado por el número total de fracasos menos el número total de fracasos en la muestra factorial. Bien. Esto se debe de realizar de manera simultánea. ¿A qué nos referimos con esto? Que estos dos procesos, el proceso de elegir N1 éxitos y N2 fracasos, se hacen al mismo tiempo. Bien, tal vez con el ejemplo vaya que quede un poco más claro, pero por ejemplo, si tenemos una baraja de póker que tiene 52 cartas, ¿verdad? Y de ellas queremos extraer 5 y preguntarnos, ¿cuál de ellas son rojas? ¿Verdad? O mejor dicho, ¿cuál es la probabilidad de que de ellas saquemos 3 rojas o 3 negras? ¿Ok? Pues eso significaría que si vamos a sacar 3 negras, implica que vamos a sacar 2 rojas. Por tanto, el éxito y el fracaso suceden de manera simultánea. 3 éxitos y 3 fracasos en el caso de las cartas. Aquí vamos a tener N1 éxitos y N2 fracasos. Como van a ocurrir de manera simultánea, el número de formas en las que pueden ocurrir de manera simultánea es la multiplicación N1 por N2, ¿verdad? Donde N1 es esta expresión binomial y N2 es esta otra expresión binomial, que es el resultado de esto que tenemos aquí. Bien, es la forma compacta de escribir esto, este paréntesis gordo. Bien, entonces, este es el número de formas en las que podemos elegir o en las que podemos encontrar y éxitos en una muestra de tamaño n, cuando esta muestra pertenece a una población o a un sistema más grande que tiene como tamaño n mayúscula. Para encontrar la probabilidad, lo que se hace es dividir estas posibilidades entre el número total de formas en las que se puede elegir la muestra. Aquí arriba tenemos cómo es que podemos elegir los fracasos, este que está aquí, y los éxitos. Y abajo lo tenemos que dividir entre el número de formas en las que podemos seleccionar muestras. Eso que está aquí lo vamos a denotar como H, que depende de Y, de N mayúscula, de N minúscula y de K. Bien. Y a eso le vamos a llamar P de Y. Eso se va a llamar la distribución hipergeométrica. De manera que la probabilidad de que ocurra Y va a ser igual a H con estos parámetros. Tal vez ahora quede más claro con el ejemplo. Si el tamaño de la muestra, este que está aquí, no es mayor, de hecho aquí pues solo puse que es menor, pero no es mayor, por tanto digamos que es menor o igual que K, entonces el dominio o el rango de Y van a ser los números naturales desde 0 hasta n. Esos van a ser los posibles valores de Y. Bien, entonces vamos con calma. Si no han entendido, regresen, aunque este video va a estar un poco larguito. Espero que hayan desayunado o almorzado para antes de ver este video. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí para poner nuestro primer ejemplo. Ok, este es nuestro primer ejemplo
Y dice, consideremos una baraja española que tiene 40 cartas y vamos a extraer al azar 5 cartas, es decir, n minúscula es igual a 5. Y es la variable aleatoria que indica el número de cartas de tipo oros dentro de la muestra. Ok. Primero, inciso A. Vamos a calcular la probabilidad de encontrar 3 cartas con oros. Bien. En la muestra. Inciso B, vamos a elaborar una tabla, así, lo que nosotros llamamos como tabla de distribución de frecuencias. Y finalmente vamos a calcular el valor esperado o la media de la variable aleatoria y su varianza. Aquí ya hemos hecho el primer cálculo, ¿verdad? Decimos que n mayúscula es igual a 40, n minúscula es igual a 5. Ya lo pusimos aquí. Y hemos puesto 2 renglones. Aquí tenemos el renglón de los éxitos y el renglón de los fracasos. Los éxitos totales son 10 porque existen 10 cartas de tipo oros en la baraja española. Los fracasos pues van a ser el total de cartas menos los éxitos. Es decir, son 40 menos 10 son 30. El número de éxitos que estamos considerando son 3, porque son 3 cartas de tipo oro. Entonces, Y va a ser igual a 3. 3 dentro de la muestra. Para calcular el número de fracasos dentro de la muestra, va a ser igual a n menos el número de éxitos. Como n es 5, esto va a ser igual a 2. Es decir, esta columna es de la muestra y esta columna es los totales. Si nosotros escribimos esta información en la expresión que acabamos de escribir para la probabilidad en el caso de la distribución hipergeométrica, nos queda esto que tenemos aquí. Y es igual a 3, n mayúscula es igual a 40, n minúscula es igual a 5 y el total de éxitos en todo, totales, digamos, es 10. Si nosotros evaluamos estos valores, estos parámetros numéricos en la expresión, ¿verdad? Nos queda 10, 3, porque son 10 éxitos totales entre los éxitos que estamos considerando en la muestra, que son 3. Lo mismo los fracasos, este es el número de fracasos que podemos elegir al elegir 3 éxitos en una muestra que contiene 5 elementos. Y lo vamos a dividir entre el número de formas de elegir la muestra, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí. Si nosotros hacemos las operaciones, nos va a quedar esto que está aquí. Bien, entonces lo mismo vamos a hacer para algunos otros valores de y, ¿verdad? Aquí lo hicimos cuando y es igual a 3. Ahora lo vamos a hacer para algunos otros valores para poder completar esta tablita que tenemos aquí. Bien, entonces nuevamente vamos a hacer magia para que se borre todo esto y vamos a completar esta tabla que tenemos aquí. ¿Ok? Y después vamos a calcular estas dos cantidades que se nos piden. Aquí ya tenemos la otra parte, ¿no? Es complicado escribir cada uno de los cálculos de P de Y, pero ya tenemos completa esta tablita. Yo creo que se les va a quedar como trabajo complementario, que ustedes calculen los que faltan de 0, 1, 2, 4 y 5. Y vamos a continuar. Esta es la tablita que se pide en el inciso B. Nosotros calculamos solamente la de Y igual a 3, pero de manera análoga se calculan la de los otros valores de Y. 0, 1, 2, 4 y 5. Bien, ahora vamos a calcular el valor esperado de nuestra variable aleatoria, que simplemente es los valores que adopta la variable aleatoria por los valores que adopta su función de distribución de la probabilidad. Es decir, 0 por 0.2166 más 1 por 0.2166.
4165, etc. Si nosotros hacemos todas estas multiplicaciones y luego realizamos la suma, vamos a tener 1.25. Es decir, que el valor esperado de nuestra variable aleatoria es de 1.25. Bien, esa sería, correspondería en estadística, ya hemos dicho, a lo que vendría siendo la media. Como trabajo extra, se les va a pedir que ustedes calculen el valor esperado de una función de la variable aleatoria que está definida aquí como una cuadrática. G, que depende de y, va a ser igual a y cuadrada sobre 2. Y también se va a pedir que ustedes completen el ejercicio y que calculen la varianza. ¿Ok? Pero no se asusten, que ahora vamos a dar algunas ayudas. Vamos a borrar todo esto para continuar con la sesión. Bien, vamos a ayudarles un poquito y vamos a comentarles que para la distribución hipergeométrica existe una versión simplificada de el valor esperado o de la media. Y es simplemente n, que es el tamaño de la muestra, multiplicado por la fracción que se obtiene de el total de éxitos en el sistema sobre el tamaño del sistema. Bien. Como ejemplo vamos a poner lo que acabamos de resolver. Nosotros dijimos que nuestra muestra era de 5 cartas. El número de éxitos son 10 porque estamos considerando solamente las figuras de tipo oros. El número de cartas en la baraja española son 40. Si nosotros simplificamos esta fracción, nos queda un cuarto. Y 5 por un cuarto son 5 cuartos. 5 sobre 4 es 1.25, que es exactamente el mismo valor que hemos obtenido calculando el valor esperado con la expresión desarrollada. Entonces, esta es una forma compacta y más simplificada de calcular el valor esperado en la distribución hipergeométrica. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros olvidamos todo esto y recordamos que hay 4 figuras en por ejemplo, la baraja española, cada figura tiene 10 cartas del total de 40. Entonces, la probabilidad de sacar, por ejemplo, una carta de espadas, pues va a ser igual a el número de cartas con la figura de espadas entre el total de cartas, que va a ser 10 sobre 40, igual que tenemos aquí. Eso va a ser un cuarto, ¿verdad? Entonces, como aquí estamos dividiendo el total de éxitos entre el total de posibilidades, resulta que esto que tenemos aquí es la probabilidad de un éxito, ¿sí? Es decir, si nosotros recurrimos al ejemplo que acabamos de mostrar, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de oros dentro de la baraja española? Pues es el número de cartas con esa figura entre el total de cartas, ¿verdad? Que es 10 entre 40. Entonces, si nosotros indicamos con P a esta fracción, nos queda que el valor esperado es igual a el tamaño de la muestra multiplicado por la probabilidad de un éxito individual, considerando todo el sistema. Bien, ok. Una buena noticia es que tenemos una versión simplificada de la varianza. Y es lo que vamos a escribir a continuación. Para ello vamos a borrar todo esto. Esta parte la hemos dejado para que ustedes observaran que se obtiene el mismo valor. Entonces ahora sí vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Bien, resulta que también para la distribución hipergeométrica, ojo, la expresión anterior del valor esperado y esta expresión de la varianza solamente son aplicables para la distribución hipergeométrica. La
distribución hipergeométrica tiene una expresión de la varianza, podríamos decir simplificada, de esta manera. Aquí recordemos que aquí queda, aquí me faltó una n, a ver, vamos a ver, es k sobre n, sí, aquí falta una n, ahorita la agregamos. Antes de agregarla, vamos a recordar, esto simplemente es para la distribución hipergeométrica. K sobre n es P, aquí también K sobre n es P, y con esta expresión podemos calcular la varianza. Entonces tenemos más trabajo extra, porque sé que a ustedes les agrada hacer este tipo de cálculos. Entonces, la primera parte del segundo trabajo extra es que muestren que con ambas expresiones, con la que ya conocemos la expresión general de la varianza, y con esta expresión de la varianza para la distribución hipergeométrica, se obtiene el mismo valor de sigma cuadrada. ¿Sí? Es decir, que las dos expresiones son equivalentes para la distribución hipergeométrica. Y el segundo ejercicio tiene que ver con el control de calidad. Y dice, un lote de 100 productos tiene 12 defectuosos. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 2 defectuosos en una muestra de tamaño n igual a 10? Bien, entonces hay que resolver estos dos ejercicios. Y vamos a continuar con la segunda parte que tiene que ver con la distribución de Poisson. Y con arte de magia, aquí ya apareció el n que faltaba. Bien, entonces esta es la expresión corregida de la varianza para la distribución hipergeométrica. Vamos a continuar. Ok, entonces para continuar, hablando ahora de la distribución de Poisson, vamos a decir qué es un experimento de Poisson. Un experimento de Poisson básicamente es observar. Bien, entonces vamos a decir que se denomina experimento de Poisson a la observación de la ocurrencia de un suceso, y esta ocurrencia se va a contabilizar en una variable aleatoria durante un intervalo de tiempo determinado o en una región específica. ¿Sí? Suena un poquito complicado, pero realmente es muy simple. Vamos a tratar de mostrarlo con este ejemplo. Nuestra variable aleatoria, y, puede ser, por ejemplo, el número de jugadores que reciben la tarjeta amarilla durante un partido de la liga inglesa. Así de simple. Y nos indica cuántos jugadores son amonestados durante un partido de la liga inglesa. El tiempo es lo que dura el partido. Y Y nos contabiliza si son 1, 2, 3, 4, es más, si son 0 amonestados, 1 amonestado, 2 amonestados, 3 amonestados, etc. Bien, lo que estamos observando es que ocurre un suceso y lo podemos contabilizar durante un periodo de tiempo. Esto mismo lo podemos hacer en una región específica. Por ejemplo, nosotros podríamos estudiar si estamos interesados, por ejemplo, en el estudio de microorganismos, podríamos preguntarnos cuántas bacterias existen en una caja de PET, ¿no? Que es donde se hacen los cultivos, o creo que se llama así, bueno, en una de las cajas para hacer cultivos. Entonces, nuestra variable aleatoria sería el número de bacterias y el intervalo ahora va a ser una región específica. La región específica limitada por la geografía del recipiente que contiene al cultivo. Bien. Ok. Entonces, vamos a describir cuáles son
las características de un proceso de Poisson, para después hablar de la expresión matemática de la distribución de probabilidad de Poisson. Cabe destacar que en este caso la distribución de probabilidad de Poisson no se puede deducir de manera tan elemental como lo hemos hecho con la distribución hipergeométrica o con la distribución binomial. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto para continuar. Bien, entonces aquí tenemos la primera característica de lo que se conoce como un proceso de Poisson y nos dice que el número de resultados o las ocurrencias en un intervalo o en una región específica es independiente de la forma o del número de eventos que ocurran en cualquier otro intervalo de tiempo o en alguna otra región del espacio disjunto. Esto suena un poquito complicado, pero nuevamente con el ejemplo esperemos que quede un poquito más claro. Esto básicamente lo que nos dice es que no existe la memoria. Bien, creo que con el ejemplo va a quedar muy claro. Entonces, nuevamente regresemos al ejemplo de los partidos de la liga inglesa. Bien, entonces, estamos de acuerdo que el número de amonestados en la jornada dominical, es decir, en los partidos que se jueguen los días domingo, no están supeditados o no están relacionados con el número de jugadores amonestados en el día previo, el sábado. ¿Ok? No tiene por qué existir una relación entre el número de amonestados, de jugadores amonestados que juegan el sábado y los que juegan el domingo. ¿Sí? Decimos que es tiempo disjunto porque estamos hablando de dos épocas diferentes, por decirlo de alguna manera, una época sabatina y una época dominical. ¿Bien? Más o menos. Entonces, eso es a lo que se refiere con este enunciado de la primera característica de un proceso de Poisson. Aquí tenemos las dos características adicionales del proceso de Poisson. La primera nos dice que la probabilidad de que ocurra un solo evento durante un intervalo es proporcional a la longitud del intervalo. Nuevamente, esto puede sonar muy rebuscado, pero si consideramos nuestro ejemplo, vamos a ver que es muy simple de interpretar. Si nosotros esperamos, por ejemplo, supongamos que en los primeros 10 minutos amonestan a algún jugador, es muy probable que el número de amonestados sea mayor si el intervalo de tiempo es más grande. Es decir, es más probable que el número de amonestados sea más grande si consideramos los dos tiempos del partido a si solo consideramos el primer tiempo o los primeros 10 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo o cualquier lapso de tiempo que dure 10 minutos o 5 minutos. Es más probable que sean más los amonestados mientras mayor sea el intervalo de tiempo. También, si nosotros consideramos una región, si nosotros hacemos un cultivo de bacterias en una región más grande, es razonable pensar que el número de bacterias va a ser mayor. Bien, ok. Y finalmente decimos que la probabilidad de que ocurra más de un resultado en un intervalo corto o que caiga en una región pequeña es insignificante. Aquí voy a dar un argumento, pero la gente que seguramente está acostumbrada a ver fútbol como yo, sabe que podría dar algunos ejemplos que prueban lo contrario, ¿no? Aquí lo que estaríamos diciendo es que una vez que un jugador es amonestado, es muy poco probable que en el mismo intervalo de tiempo se amoneste a otro jugador. ¿Ok? Ahí puede haber sus controversias, ¿no? Pero más o menos es lo que diría esto. Que la probabilidad de que se amoneste a un segundo jugador, una vez que ya se amonestó a uno previamente, en un intervalo de tiempo muy corto,
es muy pequeña, ¿sí? La probabilidad es muy pequeña de que suceda eso. Nosotros sabemos que de repente los árbitros amonestan a 3, 4 jugadores prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Ese podría ser el contraejemplo de ellos. Pero bueno, este sería el ejemplo para poder entender este enunciado. No estoy diciendo que eso se cumpla en el caso de fútbol, pero es un ejemplo para entender este enunciado. Entonces, ahora vamos a escribir la expresión matemática de la distribución de Poisson y después vamos a proponer algún ejemplo para completar. Bien, y aquí tenemos básicamente la definición de la distribución de Poisson. Entonces vamos a decir que si Y es una variable aleatoria que contabiliza el número de ocurrencias en un experimento de Poisson, se va a llamar variable aleatoria de Poisson. De manera muy obvia, ¿no? Y su distribución de probabilidad está dada por esta ecuación. Como podemos observar, su estructura no es nada simple, de hecho es mucho más complicada, a pesar de que es más compacta, es mucho más complicada que sus análogas para el caso de la distribución binomial o hipergeométrica. Los posibles valores que toma Y son 0, 1, 2, 3, etc. Bien. Y aquí, bueno, no incluimos a t porque t en general lo vamos a tomar como una unidad, pero esta distribución sirve para intervalos de tiempo o de espacio. Bien. Lambda, esta cantidad que está en la exponencial, es el promedio de ocurrencias por unidad de tiempo, si es que hablamos de intervalos temporales, o por unidad de longitud, de área o de volumen, dependiendo si estamos hablando de ocurrencias temporales u ocurrencias espaciales. ¿Sí? El ejemplo de los amonestados o el ejemplo del cultivo de bacterias. Vamos a borrar todo esto para poner nuestro ejemplo de la distribución de Poisson. Bien, este es el ejemplo que tenemos para el caso de la distribución de Poisson. Vamos a resolver este problema que dice: los registros policíacos indican que una media de 5 que se tiene una media de 5 accidentes mensuales en la intersección de 2 avenidas. El número de accidentes se distribuye según un proceso de Poisson. El Departamento de Tránsito te pide calcular la probabilidad de que ocurran en cualquier mes 0 accidentes. Bien, entonces lo que hacemos es escribir la información que conocemos en la expresión matemática de la distribución de Poisson. La media es 5, es decir, aquí la pusimos lambda es 5, y el número Y es igual a 0 porque van a ser 0 accidentes. Entonces va a ser 0,5. Bien, 0 accidentes y con media 5. Nos va a quedar e a la menos 5 por 5 a la 0 sobre 0 factorial. Eso va a quedar e a la menos 5 solamente. Y este es el valor de la probabilidad de que ocurran 0 accidentes. Bien, ya entendimos un poco el problema. Así es como se calcula las probabilidades de que exista alguna ocurrencia relacionada con algún valor de la variable aleatoria con una media o con un promedio que se conoce. Vamos a borrar esto para continuar con el ejercicio. Y esta es la continuación del problema, el trabajo extra. Bien, como trabajo extra se les va a pedir que ustedes calculen la probabilidad de que ocurra un accidente, la probabilidad de que ocurran 2 accidentes, 3 accidentes, 4 accidentes, cuando la media es 5, como ya lo usamos, y
los accidentes tienen una distribución de Poisson. Además, se va a pedir que calculen la probabilidad de que ocurran 3 o menos accidentes. Recordamos que la letra O está relacionada con una operación entre conjuntos. ¿Recuerdan cuáles son esas operaciones entre conjuntos? Ok, si no recuerdan cuáles son esas operaciones entre conjuntos, regrésense a estudiar la parte de teoría de conjuntos, ¿no? Esto lo tenemos que tener bien clarito. Ok. Bueno, para acotarles las opciones, pues, tiene que ver con la intersección o con la unión. Y finalmente, también que calculen la probabilidad de que ocurran 1 o 2 accidentes. Bien, entonces, así es como concluimos. Esta fue una sesión más o menos densa en el sentido conceptual, aunque intentamos que se pusieran algunos ejemplos que simplificaran el entendimiento de los conceptos. En la siguiente sesión vamos a hablar de distribuciones de probabilidad, pero en su versión continua, que como ya hemos dicho, las funciones de distribución continua se van a llamar funciones de densidad de probabilidad. Y eso es todo. Como ya saben, no olviden que pueden contactarnos por correo electrónico, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook, denle like, compartan el video y activen las notificaciones. Sigan cuidándose y saludos.